Zona Pyme. Este programa es presentado por Pyme Boleta, un servicio de Villagra y Asociados. Bien Taipá, la mejor comida rápida peruana en Villa Alemana, cóctel, happy hours y más. Cervecería Daroch, la cerveza de Villa Alemana. Panadería Paula, cafetería, pastelería y más. Ven a visitarnos en Villa Alemana. Quechua Restaurant. Ven a degustar la mejor gastronomía peruana en Villa Alemana. Conducen Pauli Zavala y Fernando Urrutia. Muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo capítulo de Zona Pyme. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo voy a saludar a mi compañero coanimador, Fernando Urrutia, core por la provincia de Marga Marga. ¿Cómo está, Fernando? Bien, Paulina, aquí con ánimo ya, con pinta de viernes, para aprovechar este ratito a un gran invitado, así que con las pilas puestas para conversar un rato. Sí, hoy día vamos a tocar hartos ejes de cómo también ha afectado la pandemia a las pymes. Nuestro invitado especial, el diputado Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Pauli, gusto saludarte y saludar a Fernando, gran amigo. Gusto estar en este programa. Muchas gracias también por ser parte de un nuevo capítulo de Zona Pyme en este viernes 10 de septiembre. ¿Cómo estuvo su semana, diputado? Antes de hablar de actualidad y todo lo que implica las pymes y la economía, ¿cómo ha estado su semana? Bueno, una semana legislativa bien intensa, donde hemos tenido varios proyectos de ley y preparándonos además para la próxima semana, que en el caso nuestro es distrital, y vienen además las fiestas en el fin de semana, así que ha sido bien intensa la semana que termina. Sí, me imagino. ¿Y tu semana, Fernando? ¿También intensa? Sí, la verdad que sí. Partimos tempranito, como sabes, ahí a las 7 de la mañana, estamos terminando cada vez más tarde, ya en la casa me están poniendo cara, así que espero que me entiendan y me aguanten. Septiembre se viene potente, yo creo, y esperando avanzar y terminar, salir luego de esta pandemia media maldita ya, que ha durado demasiado, y con ganas de que se empiece a reactivar todo lo antes posible. Así es, y de hecho, hoy día vamos a conversar a toda la gente también que nos está acompañando aquí en Zona Pyme, la reactivación de la economía, las pymes en contexto de pandemia. Diputado, en relación a esto mismo, según a su juicio, ¿cuál es el eje central en las que realmente nos deberíamos enfocar cuando hablamos de reactivación económica? Bueno, yo creo que son varias las políticas públicas que va a haber que impulsar a partir de este escenario en que estamos superando aparentemente la pandemia. Digo aparentemente porque siempre está el riesgo de que tengamos un rebrote, y en condiciones en que el país además está terminando este ciclo con condiciones económicas sanas en términos de lo que son los grandes indicadores, pero con muchas menos capacidades que las que teníamos hace un año atrás. Hemos consumido prácticamente todos nuestros ahorros fiscales, los bonos soberanos, se está aumentando fuertemente el endeudamiento público, lo cual va a traer aparejado un aumento también de la tasa de riesgo y por lo tanto de el nivel de las tasas de interés que vamos a tener que pagar tanto los consumidores como particularmente las pymes cuando pidan un crédito o los deudores que quieran pedir un crédito hipotecario. Por lo tanto, es un escenario complejo que requiere de políticas públicas muy fuertes para poder producir la reactivación económica, y en ese sentido creo que por un lado hay que tener y poner a disposición de las pymes créditos de largo plazo que permitan ojalá subsumir lo que han acumulado como deuda durante este periodo tan complejo y poder efectivamente pagarlo en el largo plazo, mantener las políticas de empleo que van a tener que ir reemplazando progresivamente lo que son las ayudas sociales para que las personas puedan valerse por sí mismas. El Estado no puede indefinidamente seguir pagando los bonos y por lo tanto ahí hay que transformar esa política pública rápidamente en un apoyo al empleo que ayude
además a la reactivación por las dos vías, por la vía de mantener una capacidad de un poder adquisitivo en la población y por otro lado también de aliviar la tarea de las pymes que van a tener que contratar gente para seguir funcionando y recuperarse. Así que se requieren varias políticas integrales para poder producir esta reactivación y que dentro de esa reactivación las pymes sean actores principales y puedan volver a cumplir el rol que siempre han cumplido como motores de la economía. Claro, por supuesto. De hecho, usted recién también comentó del crédito con aval de Estado a largo plazo. Cuando hablamos a largo plazo, usted dice que por lo menos las pymes tengan la opción de cancelar este crédito en 20 años, en 15 años. Bueno, eso, el plazo mismo es algo que tendrá que definirse por parámetros técnicos y financieros, pero lo que no puede ocurrir o no debiera ocurrir es lo que pasó, por ejemplo, con muchos créditos de los distintos créditos FOGAPE que se cursaron primero a propósito del denominado estallido social y después producto de la pandemia, en que no había pasado todavía el ciclo en que las pymes no podían empezar a producir y vender y ya tenían que comenzar a pagar los créditos que tenían unos pocos meses de gracia. Aquí se requiere un periodo de gracia mayor y se requiere poder estructurar esto a un plazo mayor de manera que las pymes tengan el desahogo, tengan el oxígeno necesario para ponerse en marcha nuevamente y empezar a pagar una vez que efectivamente la pandemia nos haya dejado, por lo menos en la forma más dramática en que la hemos conocido hasta ahora, y de esa forma hacer viables muchas pymes que hoy día están efectivamente dando deudas, no solo bancarias, sino que deudas de distinta naturaleza, que les van a hacer muy difícil ponerse de pie si no tienen un oxígeno financiero. Pauli, Así es. Sí, Fernando. te puedo acotar algo a lo que está hablando el diputado. Parece que vio en nuestro programa, nuestro último programa, porque ha nacido, usted sabe que hemos trabajado harto con las cámaras de comercio porque son un buen proveedor de ideas, no solamente de desesperación y de quejas, sino también proponen cosas bastante interesantes que yo creo que sería importante recoger, como que crear un nuevo crédito con aval del Estado que permita consolidar las deudas que se han acumulado ante tal, como usted dijo recién, durante todo este tiempo, desde el estallido social hasta ahora, y quizás todavía un par de meses más, porque todavía no estamos funcionando a motor como corresponde. Y justamente veníamos hablando de que gente que ha pedido múltiples créditos, préstamos, hasta prestamistas han entrado a usarse como no se había visto en mucho tiempo, y necesitamos un apoyo concreto, ojalá con el Banco del Estado más renovado, no sé cómo decirlo para que no suene muy pesado, pero más activo, y que podamos estar todos ahí, todas las pymes, y consolidar una pura deuda, y eso yo creo que sería una gran noticia para las pymes y para el comercio detallista que lo ha pasado tan mal tanto tiempo, tantos meses. Yo sé que la gente ahora está un poco, estamos como una burbujita entre los IFE, el 10%, 1, 2 y 3, y no sé si es el cuarto. Claro, hay un flujo de plata que es un poco irreal en el mercado, pero que todos sabemos que en algún momento eso se va a acabar y que la realidad va a ser mucho más dura, y más encima vamos a tener esta mochila gigante que hemos acumulado aquí estoy hablando como comerciante, no como core, pero me traiciona mi doble militancia, pero durante tantos años. Sí. Ahora, diputado, en relación a este crédito con aval de Estado, lo que estábamos comentando, que yo creo, me da la impresión que parece ser una buena opción en comparación, si hablamos de algún bono de ayuda, ¿cuál es su visión acerca de eso? O sea, entre crédito y bonos de ayuda estatal, ¿cuál es la mejor opción para reactivar a pymes? Los bonos son una ayuda, incluso para una pyme. Sin embargo, incluso para pequeños emprendimientos, los bonos que se pueden dar, como el bono pyme, que fue de gran ayuda para muchos, sobre todo microemprendimientos, sin embargo es algo totalmente aislado y pasajero. Yo creo que hay que buscar ayudas más estructurales, más de largo plazo, que permitan reactivar y poner en marcha la pyme en su conjunto. El bono ayuda a pagar algunas deudas, ayuda a salvar algunas situaciones,
pero no permite proyectarse. Y yo creo que hoy día el problema que tienen las pymes es cómo proyectarse hacia el futuro, primero en un escenario de incertidumbre, donde no se sabe bien cuál va a ser el desempeño de la economía en el futuro, y al mismo tiempo sin la capacidad de absorber las deudas que han venido acumulando. Entonces yo creo que es más importante que los bonos, sin duda, es una buena política crediticia que sea efectivamente un alivio y una ayuda para las pymes que puedan acceder y proyectarse al futuro a partir de aquello. Y ahora, sí, Fernando, le doy la palabra. Y aparte quería complementar un poquito que más encima, esto es una política pública que no le debería costar recursos al Estado, puesto que son créditos que ya están tomados en instituciones privadas que han pasado por los famosos comités de riesgo y todo el cuento. Entonces, todos sabemos que la mayoría, estamos hablando no los más chiquititos, sino los comerciantes, las empresas pequeñas y medianas, son súper buenos pagadores en Chile. Históricamente han sido un pilar de la economía del país durante mucho tiempo, y yo sé que si les dan la posibilidad de repactar, van a seguir cumpliendo y no van a ser una mochila para el Estado, al revés. Entonces hay que decirlo también, que al final esto no es un favor, es un beneficio mutuo para todo el país, puesto que esto no va a significar grandes inversiones al Estado, porque estos son créditos que se van a pagar en el tiempo. Diputado. Por lo mismo que la banca privada debiera ser mucho más generosa, entre comillas, y más flexible, pensando en lo que tú estás señalando, que están además rescatando o salvando su propia cartera, porque si siguen apretando, digamos, el lazo, muchas pymes van a quebrar y esos recursos simplemente no los van a recuperar. Entonces yo creo que hay que buscar un buen equilibrio entre lo que puede ser el aval del Estado y lo que puede ser también una política mucho más expansiva de iniciativa de los propios bancos, dado que son parte interesada en que las pymes puedan salir adelante y pagar sus deudas. Luis, y disculpa que quiero aprovechar, que es un punto súper interesante. Por eso que es importante que el Banco del Estado tome ese rol, porque eso va a obligar a los bancos privados a defender sus carteras, para que no se le vayan al Banco del Estado, y los va a obligar a tomar medidas más, hablemos, más sensibles, pero no porque quieran, porque yo siempre lo hablamos al principio de la pandemia un par de veces, yo me cuesta creer que un carnívoro se vaya a ser vegetariano porque ¿cómo se llama? Porque hay una crisis o una pandemia. Lo va a hacer porque le va a convenir defender sus clientes, para que no se le vaya al Banco Estado. Entonces, el hecho que el Banco Estado se ponga agresivo con una política o una propuesta interesante, también va a significar que la banca privada va a tener que reaccionar de acuerdo a la situación. Entonces van a ser beneficios tanto los que se cambien como los que se queden. Van a poder negociar en una mejor condición. Sí, un muy buen argumento, Fernando, y muy cierto también. Y en relación a lo que estamos conversando también, en cuanto a la reactivación de las pymes, diputado, no sé, ¿en la Cámara Baja hay alguna intención de la idea de legislar sobre algún proyecto de ley que apunte a la reactivación de las pymes? Yo lo que tengo entendido, y hemos estado aportando insumos, es a que va a haber una iniciativa desde el Ejecutivo, que lo está trabajando el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, y ahí hemos sido portadores de muchos de los documentos que Fernando y las distintas cámaras nos han aportado, ideas que nosotros, por supuesto, hemos no solo hecho propias, sino que además las hemos estudiado y en algunos casos las hemos complementado, pero la idea es que venga un plan de ayuda a las pymes que surja desde el Estado, porque requiere igual iniciativa del Ejecutivo, dado que compromete fondos públicos, y que tengamos, por supuesto, ojalá un acuerdo transversal para apoyarlo. Desgraciadamente a veces estas cosas se enredan, se politizan y no se entienden, pero yo creo que después del gran esfuerzo que ha hecho el Estado para ayudar a las familias, que era, por cierto, muy necesario, yo creo que la etapa que viene es la etapa de la reactivación, porque las familias, como dije hace un rato, no van a poder seguir indefinidamente viviendo de un bono o complementando sus ingresos con bonos, porque la plata literalmente se está acabando. Y por lo tanto hay que buscar la forma de reactivar
la economía para que las familias, las personas, los trabajadores y todos los que requieran proveer su sustento lo hagan a través de un trabajo bien remunerado, un trabajo digno, y en ese sentido las pymes son un aporte fundamental en la capacidad de generar además rápidamente esas fuentes de trabajo. Por eso que hay que combinar también con las ayudas financieras a las pymes, políticas pro empleo que hagan más viable y más factible esta recuperación del empleo, que a su vez nutre a la propia economía, porque en la medida que las familias tienen sus propios ingresos van a poder consumir, van a poder alimentar, ¿no es cierto?, el ciclo económico, y eso es parte de poner en marcha nuevamente esta rueda que hoy día está complicada, ¿no es cierto?, por la pandemia y todo lo que hemos vivido. Pauli, que no sé, hemos tenido hartos invitados acá, que gusto de repente escuchar decir cosas como lo que acaba de decir Luis, porque lo más fácil aquí es prometer bonos eternos, ese tipo de, hemos escuchado también acá, sin decir a nadie, pero está bien que digamos las cosas como son, porque la economía es una ciencia, aquí no hay cosas que se escuchan todos los días en los distintos medios que en verdad tienden a confundir y crear como un mundo paralelo. Entonces está bien escuchar que se nos vienen tiempos complejos, que tenemos que basar en el trabajo y en el esfuerzo y en ese tipo de medidas, el repararnos, en volvernos a poner de pie. Hemos escuchado tantas medidas tan populistas, y yo sé que estamos entrando en épocas de campaña y eso va a fomentar ese tipo de propuestas, pero también es bueno decir que necesitamos que el país vuelva a crecer, que hay que generar empleo, de que hay que dar facilidades para que los emprendedores surjan, y que los bonos no pueden ser la base de la economía, porque es imposible mantener el tiempo, si no sería muy fácil todo. Sería, realmente no estaríamos acá. Así que se agradece ese tipo de propuestas, Luis, y lo quería decir porque hemos tenido hartos programas. Muchos invitados. Muchos invitados y sobre todo autoridades que no quieren como quemarse diciendo que, bueno, muchachos, hay que trabajar más, que esta cuestión no va a ser fácil. Y se agradece ese tipo de comentario, Luis. Diputado, y en relación también a lo que nos comentó, aquí este plan, no sé si nos podría decir un adelanto o más o menos de qué se trataría este plan de economía. Bueno, uno de los temas centrales es justamente el crédito a las pymes, y eso combinado con por ejemplo, ha dado muy buen resultado el subsidio al empleo. Ha sido mejor incluso de los pronósticos iniciales del gobierno, y por lo tanto yo creo que esas cosas que han funcionado son las que hay que profundizar y mantener. Ahora, yo creo que desgraciadamente estamos viviendo un periodo electoral en que todo el mundo político está girando más en torno a propuestas que son más populares, y eso no se justifica, pero se entiende. Pero realmente yo creo que va a ser urgente ponernos en campaña para que efectivamente la economía se ponga en marcha de verdad, y a partir de la inversión. Y para que haya inversión, si una pyme no tiene ya recursos y los ha consumido efectivamente por mantenerse viva durante este periodo largo de tiempo en que no han tenido ingresos, o han tenido mucho menos ingresos de los habituales, esa inversión hay que generarla por la vía crediticia, pero con créditos que sean soportables en el tiempo, que sean pagables, ¿no es cierto? Eso va a entrar en conflicto seguramente con las tasas de interés que vamos a tener producto de la situación general. Por eso que es tan difícil hacer, digamos, un pronóstico. Yo no tengo la certeza de cuánto de lo que hemos propuesto el gobierno va a acoger y cuánto de esto se va a poder materializar realmente. Pero sí sé que hay un ánimo muy potente de empezar a transitar desde esta política que era necesaria y que todos apoyamos también, de asistir a las familias en los momentos de dificultad que hemos vivido, a una política mucho más centrada en lograr particularmente las pymes, que son las que pueden generar más mano de obra en menor tiempo.
Ahora, según las últimas estadísticas también, diputado, y bueno, también Fernando, ¿te acuerdas que lo comentamos en programas anteriores? Em, Se proyecta, bueno, hay una inflación en el segundo semestre de este año y en el 2022 también se espera. ¿Qué sucede con la inflación? Y al solicitar también un número, no tengo el número, la cifra total de pymes que hay a nivel país, pero un número importante, no debe ser menor, y que quieran solicitar un crédito aval de Estado en caso que este se aprobase, ¿podría haber algún quiebre peor económico en O sea, base a la realidad que está la enfrentando el país? inflación es uno de los peores males que pueden afectar a la economía. La inflación, precisamente, entre otras cosas, genera un alza de las tasas de interés. Entonces, por un lado, queremos tener tasas de interés al alcance de las pymes para que puedan recuperarse, pero esas tasas de interés, a su vez, van a estar tensionadas y presionadas al alza por la inflación. Hoy día mismo el Banco Central, en esta semana, subió la tasa de interés precisamente para contener las presiones inflacionarias. Entonces, estamos en un momento muy crítico donde muy poca gente ha tomado conciencia de que podemos enfrentar situaciones mucho más complejas, incluso habiendo superado la pandemia. Por eso es que es importante empezar a ponernos serios y empezar a buscar políticas públicas sustentables. Yo creo que los créditos a las pymes a largo plazo permitirían justamente tener un periodo de gracia mayor y con tasas de interés que se puedan proyectar para una vez que vayamos saliendo de este momento en que hay inflación, porque por una parte hay muchos circulantes, están los retiros de la AFP, están los mismos bonos presionando el poder de compra. Por otro lado, hay escasez de productos, tanto por la demanda como por muchos productos que vienen del extranjero que se han restringido en su producción producto de la pandemia. Entonces, estamos en un momento de mucha inestabilidad, pero yo creo y espero que una vez que tengamos cierta tranquilidad respecto de la pandemia, podamos concentrar todos nuestros esfuerzos en estas políticas de reactivación con este apoyo, ¿no es cierto?, a las pymes que hemos estado comentando en el programa. ¿Y cuál otra política pública usted cree, diputado, que sería asertiva también para la reactivación de las pymes, sacando fuera algún crédito aval de Estado que hemos conversado como una buena opción? Bueno, yo creo que en materia tributaria también podrían haber estímulos tributarios. Hoy día, por ejemplo, no se puede mantener el régimen tributario como si no hubiera pasado nada. Nuevamente eso entra en conflicto con la necesidad que tiene el Estado de recaudar más recursos para poder ponerlos justamente a disposición de este tipo de planes, ya sea sociales o económicos. Pero obviamente uno de los acreedores principales de las pymes es el Estado, a través de impuestos, impagos y de recaudaciones que han sido afectadas por la pandemia. Entonces yo creo que ahí también debiera haber para las pymes una política tributaria excepcional y generar también créditos a partir de eso. Por ejemplo, que se generen exenciones por un tiempo determinado para facilitar la reactivación de las pymes. En ese sentido, probablemente se pueda mirar experiencias de otros países, por ejemplo, con rebajas transitorias del IVA, para permitir justamente esta reactivación, y eso es un componente que le va a dar también mucha liquidez a la pyme en estos momentos que está tratando de ponerse de pie nuevamente. Pauli, te voy a complementar algo de ahí. Yo creo que esto es como un sentimiento de los comerciantes y los pymes, que es difícil no esperar algo distinto del gobierno, sea cual sea este o el que venga, que empiece a separar un poco la política de los impuestos con los chicos, con los grandes. Y se hizo más notorio y hubo un sentimiento muy fuerte de frustración del comercio detallista, porque dentro de la pandemia los que más cerraron y los que más tuvieron que comerse, entre paréntesis, no es muy bonita la palabra, pero esa es la crisis de la pandemia, fueron los más chicos, porque los supermercados vendieron de todo durante gran parte de la pandemia, la farmacia lo mismo, y de hecho se concentró más y se fomentó más ir a esos lados, y nunca entendimos muy bien
Por el tema de aforo, porque, lo que conversábamos sí, los también. aforos, las fases, somos el supermercado nunca cerraron. Después de mucho tiempo se pusieron ciertas restricciones porque los supermercados ahora venden de todo. Tú puedes encontrar ropa, lo que quieras, falta un auto más dentro del supermercado. Entonces ese sentimiento también, yo creo que hay una deuda ahí con los comerciantes y con los emprendedores, que yo creo que es momento de empezar a plantear cómo pagársela, porque los comerciantes nunca cerraron porque quisieron, simplemente no se quedaron sin mercado y más encima igual cerrado, versus negocios grandes, empresas grandes que sí siguieron funcionando y que más encima educaste a la gente y los llevaste para allá forzosamente durante mucho tiempo, y que ahora hay que tratar de convencerlos de que dejen de ir ahí o vuelvan a comprar, a adquirir en otros lugares que han sido las compras históricas, los cascos históricos de la ciudad. Entonces, yo creo que se espera fuertemente una política que nos diferencia a los chicos de los grandes. Yo creo que eso sería una buena forma de nivelar la cancha realmente, porque incluso hasta en la pandemia se notó que no fue, lamentablemente, pareja la forma en que tuvieron que afrontar la pandemia los más grandes y los más chicos. Esa es una opinión personal y me hago cargo de eso, pero yo creo que fue así, y que después de conversar tantas veces con los comerciantes, las cámaras de comercio, de todo el marca y de otros lados, siempre salió esa sensación de que no fue justo la forma en que tuvieron que afrontar la pandemia, y que sería una buena forma de compensar eso en una buena propuesta económica, sobre todo el tema, como usted dice, puede ser por el lado del IVA o los impuestos, aunque sea transitoriamente, para un poco compensar esa injusticia que yo creo que se cometió durante harto rato. Sí, yo creo que es bien razonable lo que tú señalas, porque eso es una injusticia, entre comillas, porque en el fondo fueron razones sanitarias, no razones económicas, pero que provocaron esa distorsión, y que es muy injusta porque se permitió efectivamente que funcionaran los malls, que funcionaran los grandes retails, y muchas veces los pequeños comercios, o sea, no muchas veces, la mayor parte del tiempo estuvieron expuestos a una restricción mucho más drástica. Así que eso también debe, creo yo, ponerse en la balanza al momento de definir las políticas pro pyme. Luis, ¿y usted cómo ve, usted que está con acceso más directo a actores, no sé, candidatos presidenciales y todo, ¿usted siente que realmente está en la agenda? Yo siento que poco, y pasa siento con las propuestas, dice Fernando. Sí, con las propuestas hacia los emprendedores, las pymes. Yo veo, escuchar, no sé, gente que no tiene idea, se nota de lo que está haciendo, que simplemente le dijeron di esto porque suena bonito, pero lo escarba un poco y no tiene nada de contenido. Pero yo siento que todavía es muy pobre la propuesta, porque al final la gente también necesitamos saber, tenemos que hacer inversión a largo plazo, todo esto, y esta incertidumbre también es parte de lo que se mete en la juguera para seguir invirtiendo y seguir apostando en el país. No sé si usted tiene esa mirada o tiene un poquito más de esperanza que yo. Sí, yo creo que todavía en materia de pymes se puede profundizar mucho más lo que es el programa, por lo menos del candidato de mi coalición, que es Sebastián Sichel, y que tiene una mirada pro pyme que la dejó muy en clara, además, cuando fue presidente del Banco del Estado, que hubo un cambio notable y notorio en la forma que operó el Banco del Estado respecto de las pymes. Creo que eso puede ser mucho mejor. Ahora, hay otras candidaturas cuyas propuestas son simplemente, no es que sean pobres, son un atentado desde el punto de vista de la certidumbre y de las certezas que necesita la pyme y cualquier empresa para invertir y desarrollarse. Entonces, yo creo que lo que falta hoy día es que podamos hablar con cierta franqueza, ¿no es cierto?, respecto de cuál es la realidad del país, porque si no asumimos la realidad y seguimos pensando que la plata es infinita, que alcanza y que es cosa de subir los impuestos o endeudar más al país y vamos a tener más plata, vamos a terminar con una frustración y con un desastre económico gigantesco. Yo creo que es importante empezar a hablar con la verdad respecto de cómo vamos a hacerlo para que podamos volver a ponernos de pie como país, y que en ese proceso seamos justos, seamos equitativos, no volvamos a cometer inequidades que se cometieron en el pasado,
y eso pasa por darle a las pymes el apoyo y el sustento necesario para emparejar la cancha, pero si seguimos en la onda de que no hay ningún problema, hay gente que habla hoy día de consagrar en forma permanente un ingreso universal tipo IFE. Y eso, claro, suena maravilloso, pero ¿cómo se financia? ¿Cómo mantenemos un IFE si la última prolongación del IFE costó $10.000 millones, que es prácticamente todo lo que nos quedaba de ahorros de los últimos 30 años de economía nacional? Entonces, si no volvemos a hablar, obviamente con empatía respecto de las realidades humanas, sin caer únicamente en el tecnicismo económico, pero si no volvemos a hablar en serio respecto de cuál es la realidad del país, vamos a pegarnos un porrazo gigantesco en unos meses más, que nadie sabe tampoco en qué puede terminar, porque la frustración va a ser inmensa y los recursos no van a estar si no los cuidamos y no los gestionamos bien de aquí en adelante. De hecho, Pablo, un cortito, yo creo que se ha jugado hace rato en distintas esferas con la ilusión de las personas, y eso va creando una expectativa muy peligrosa, yo siento, y cuesta encontrar ahora gente más seria que diga las cosas como son, y los que hemos trabajado por un tiempo sabemos que si la cosa fuera tan simple como pedir crédito y gastar esa plata, no estaríamos trabajando lo que trabajamos. Entonces, en muchos ámbitos estamos viendo hace rato ese tipo de propuestas, y a mí me tiene preocupado porque está creando una expectativa que obviamente no se van a poder cumplir, y las consecuencias después sociales y políticas pueden ser complejas de manejar. Así que espero que y cada uno con su fórmula. Yo digo, cada sector haga propuestas, pero que sean serias y que sean realistas, para no crear una expectativa que después no podamos cumplir. Claro, y bueno, también para ir contextualizando, en el programa pasado del día miércoles de esta semana, ¿te acuerdas, Fernando, que conversamos acerca de una reunión que obtuvieron en conjunto algunas autoridades, y también hablaron de muchos puntos débiles de las pymes y que también tiene vinculación con la reactivación? Como una de esas era el tema de conseguir algún crédito aval de Estado, y mucho más allá también tener una relación también con el gobierno local. No estoy en lo cierto. Cuéntame un poco, Fernando, no sé si también ustedes están conversando con algún parlamentario que también se pueda unir a este tipo de reunión. No, lo que le voy a contar a Luis para que me dé su opinión también, porque aquí ha ido una sensación de que el Estado son uno solo, pero no se logra separar de que existe el Estado, el gobierno comunal, mejor dicho, no es Estado, el gobierno comunal, que puede tomar cierta cantidad de medidas, nosotros en el gobierno regional y otros en el gobierno central, que muchas veces nacen de la misma iniciativa que los diputados y senadores tienen. Lamentablemente la gente ve todo como un todo, y lo que sentimos, yo por lo menos lo siento, que falta mucha coordinación entre los gobiernos comunales, los gobiernos regionales y el gobierno central, para tomar medidas que vayan todos apuntadas al mismo sentido y que sean complementarias. No sé si tú lo ves así, diputado, punto, porque tuvimos una reunión con el gobernador y justamente va a sumar a los alcaldes y también va a ser un puente para el gobierno levantar, que era un tema que usted mismo lo propuso y me alegra que esté, que es el tema de un crédito a largo plazo para las pymes. Bueno, lo que tú estás señalando tiene que ver con algo permanente, y es que el Estado no se ha modernizado ni está a la altura de los requerimientos de una sociedad moderna o compleja como la nuestra. Entonces, cuando un comerciante tiene que jugar al comprahuevo y pasar de oficina en oficina para conseguir un permiso, para hacer un trámite, y gastar parte importante de su energía productiva en burocracia, bueno, eso es parte de la productividad que no tenemos y que sería imperioso superar, ¿no es cierto? Hoy día el proyecto que, bueno, muchas cosas con la pandemia quedaron digamos, como en compás de espera, pero
pero por otro lado la misma pandemia también ha ayudado a avanzar en la digitalización del Estado. Hay cosas que no tiene sentido que tengan que pasar por una fila en una oficina pública, que se pueden hacer digitalmente, pero se puede avanzar mucho más en eso para que los trámites sean mucho más expeditos y podamos concentrar las energías en lo que es útil, en lo que es práctico y no tanto en esta burocracia. Por otro lado, también está el tema del territorio, de cómo se organiza el territorio. Por ejemplo, hoy día se están construyendo malls chinos en el centro de las ciudades, que además por alguna razón que nunca hemos logrado entender bien, tienen mucho menos fiscalización que el comercio tradicional, ¿no es cierto? Y se comienzan a producir entonces situaciones que desentonan o desequilibran lo que debiera ser la armonía de una ciudad bien diseñada, bien pensada. Entonces yo creo que hay mucho que hacer también en el tema de ordenamiento territorial para que el comercio tenga el espacio que le corresponde y para que los grandes centros comerciales estén ubicados de acuerdo a criterios que hoy día pareciera que no existen. Y desde luego todo lo que tiene que ver también con el orden público, con el comercio ambulante, que no es lo mismo que el comercio ilegal, que tiene que ver con una acción mucho más efectiva respecto del comercio clandestino, apostando más a los grandes distribuidores que a las personas que por necesidad terminan siendo utilizados por estas verdaderas organizaciones ilegales, ¿no es cierto?, que están detrás de muchas de las actividades de comercio ilegal que conocemos en nuestras comunas, particularmente en Marga Marga y en la quinta región. Entonces yo creo que hay mucho por hacer ahí y ese es un trabajo que por supuesto tiene que ver con lo que estamos hablando, pero tiene más que ver, yo creo, con una condición permanente, con cómo pensamos de mejor forma el futuro del país y cómo nos relacionamos mejor en torno a este tema que nunca se le ha puesto el cascabel al gato, porque es muy difícil enfrentar la modernización del Estado sin generar tensiones, sin poner en alerta determinados gremios y sin afectar determinados intereses. Por eso que yo creo que esa debiera ser también una preocupación permanente de los gremios del comercio, impulsar, por lo menos en la medida de lo posible, modernizaciones, modificaciones que faciliten el ejercicio del comercio y la actividad económica sin tanta burocracia, sin tantas trabas y con un apoyo mayor de parte del Estado, sin que sea aquel que está en regla el que pague todos los costos, mientras el que no está en regla se la lleva pelada, ¿no es cierto?, porque nadie lo fiscaliza, porque no existe legalmente. Don Luis, y ahí hay un temita cortito, Pablo, yo sé que estamos en la hora, pero paso el aviso por los planos reguladores. Hay una herramienta súper importante que ahora hay una etapa consultiva, que es por la obligación. Supuestamente a los actores relevantes tienen que preguntarle sobre su opinión del plano regulador, y yo creo que pocos actores más relevantes que son los comerciantes, sobre todo las comunas de Marga Marga. Entonces es importante que no se los salten y que ellos puedan exponer la necesidad de que no pase este tipo de hecho, ellos ya han hablado conmigo varias veces el tema de crear un perímetro que no permita que los grandes negocios como el molchino o parecido estén en los cascos históricos de la ciudad, porque es una competencia totalmente desigual y no aportan nada más al entorno, al ambiente, a la cultura, no tienen patrimonio histórico, un montón de cosas. Entonces yo paso ese aviso, que es importante que los comerciantes se metan y opinen en esa herramienta, porque al final es lo único que los puede proteger realmente en la realidad de este tipo de problemas. Me acordé ahora a raíz del tema que dijo el diputado. Sí, y de hecho el miércoles pasado en el programa anterior habíamos conversado un poco de esto, del comercio ambulante y de cómo pueden también, de qué manera pueden ellos ir regularizándose y formalizarse. Cosa que el día de mañana, si el gobierno quisiese aportar algún bono de ayuda, por ejemplo, ellos tengan también la herramienta para poder recibirlo. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso, Fernando? Que también fue parte de los ejes centrales que conversaron en la
en la reunión con otras autoridades también de acá de la región de Valparaíso, de cómo podían reactivar las pymes, de cómo las pymes estaban enfrentando esta situación en la pandemia. Bueno, cortito, ¿no? Bueno, esa reunión se dejó un petitorio más o menos amplio al gobernador. Yo creo que todavía está estresado con todos los tópicos que se tocaron, porque había mucha información acumulada durante estos 2 años. Él se comprometió a armar una mesa de trabajo y avanzar mes a mes como petitorio, y bueno, y las cosas importantes o macro son todas importantes en verdad, pero a nivel central tenemos que aprovechar a nuestros diputados, nuestros senadores son nuestra herramienta para llegar ahí, y por eso es tan importante este tipo de conversaciones con la autoridad. Así que le agradezco harto esta conversación a Luis. No sé si nos queda alguna pregunta, Pauli, que usted es la periodista experta. La periodista experta. No, y en relación, eso quería saber, diputado, ¿qué medida usted cree que debería tomarse el gobierno, o quizá alguna idea de legislar en relación al comercio ambulante, que ahora también tomó un mayor protagonismo en contexto de pandemia, y también usted hace unos minutos atrás comentó la diferencia de lo que es el comercio ambulante y el comercio ilegal? También que nos aclare eso y su visión, que nos entregue su visión acerca de esto. Bueno, yo creo que una cosa importante es generar espacios públicos donde se pueda ejercer el comercio legal, ¿no es cierto?, las ferias y esa actividad que está tan arraigada y que es tan importante además para muchas familias que hoy día no tienen su sustento, pero hay que generar esos espacios que tengan todas las condiciones sanitarias, de seguridad y de comodidad para que se pueda realizar. Y respecto del comercio clandestino, el comercio que afecta, digamos, y compromete por lo general los lugares céntricos de las ciudades, bueno, yo creo que la normativa existe, lo que pasa es que no se cumple. Entonces, lo que hay que hacer ahí es una política, como decía recién, mucho más inteligente, entre comillas, de perseguir a los proveedores, de perseguir los delitos tributarios y sanitarios que hay detrás de ese tipo de comercio, y de esa forma ir generando o ir cortando ese canal de venta que efectivamente es una competencia desleal para el comercio establecido, pero además genera otro tipo de problemas, tanto de seguridad como de todo tipo en el centro de las ciudades. Y eso yo creo que pasa por aplicar las normas que ya existen. No es mucho lo que se podría modificar si cada autoridad hiciera lo que le corresponde hacer respecto a este tema. ¿A qué autoridad se refiere, diputado? Fundamentalmente la autoridad responsable de ese espacio público es la municipalidad. Claro, que los alcaldes por lo menos toman más conciencia de lo que es el comercio ambulante, y mucho más en este contexto de pandemia. Exactamente. Y que las autoridades, además de la estructura del Estado, actúen en forma coordinada para combatir no tanto a la persona que está en la calle misma, que es el último eslabón de la cadena, sino que atacar la base de la cadena, que son grandes negocios ilícitos que son los que abastecen a ese comercio. ¿Usted se refiere a distribuidoras, diputado? Sí, distribuidoras y gente que está detrás y que está instrumentalizando y usando a las personas que están finalmente en el punto de venta, pero detrás de eso hay toda una organización y derechamente es una organización ilícita. Claro. Y sí, Fernando. No, es que el tema, estos temas, yo creo que siempre son unas políticas que hay que complementar, un kit de medidas más o menos complejas de distintos índoles. Obviamente esto se ha potenciado en pandemia, y yo creo que es un tremendo desafío darle unas condiciones adecuadas para que ellos, los que realmente quieren formalizarse y trabajar, tengan todas las posibilidades y todos los accesos, créditos
que sea, siempre yo he dicho, yo creo que más que temas punitivos hay que buscar cosas que le hagan sentido, que sea buen negocio, trabajar bien. Yo creo que lamentablemente últimamente está haciendo buen negocio no estar formalizado por lo mismo que dijo el diputado recién. Cuando el tema de la burocracia no se ha tocado o las motivaciones, los instrumentos son tan anticuados, cuesta que uno le diga, bueno, si formaliza o empieza a trabajar más formal o invierte o pide un crédito incluso, se te vienen puros problemas, no soluciones. Entonces hay que cambiar la lógica para que sea haya una motivación real, tanto para formalizarse como para el que está recién emprendiendo crecer y así hacia arriba. Yo creo que lamentablemente las motivaciones se han perdido y los objetivos también. Entonces es complejo ahora dar una solución así tajante que sea realista de ejecutar. Por eso yo pienso que es un tema que hay que tomarlo de distintas aristas y con harto tema social de fondo para que esto sea realmente una solución a largo plazo. Diputado. Disculpa, don Luis, una pregunta que se me estaba quedando. ¿Usted piensa que falta que las cámaras de comercio estén tomadas más en cuenta en muchas políticas locales y regionales? Yo siento que sí, pero quería su opinión, y obviamente a nivel nacional, ¿para qué decir? Es una pregunta mía. Yo creo que lo que falta es que las cámaras de comercio, y lo digo con mucho cariño porque he sido dirigente gremial y conozco cómo funcionan los gremios, yo creo que lo que falta es que se involucren mucho más los comerciantes, que sean parte de las cámaras, que respalden la labor de sus dirigentes, que cuando vaya el presidente de una cámara de cualquier comuna a hablar con el alcalde sepa que detrás de ese dirigente hay 100, 200, 300 comerciantes, y no que sean unos poquitos los que hacen la pega por todos y el resto mira, ¿no es cierto?, sin mayor compromiso. Y yo creo que eso es lo que le da fuerza a un gremio, y esto es lo que debiera generar este momento de dificultad, porque en los momentos de dificultad empiezan a aparecer todos los que en tiempos normales no van, no pagan las cuotas y no les interesa. Pero bueno, ahora que estamos en momentos de dificultad, yo creo que es un buen momento para aglutinar y generar una mayor conciencia de la importancia de respaldar la labor que hacen las cámaras desde las cámaras mismas. Y con eso, sin lugar a dudas, que va a haber una mayor representatividad y una mayor presencia en el debate público de las cámaras de comercio en sus distintas estructuras y formas como están hoy día funcionando. Sí. Y actualmente las cámaras de comercio de acá de la región, Fernando, ¿están trabajando en conjunto? ¿Se han reunido ustedes? Usted como core, Fernando, ¿se ha reunido? Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir el diputado. Le pondría un pedacito extra que yo me saco el sombrero por dirigentes que conozco hace harto rato y que yo he participado en muchas reuniones, y yo creo que han confiado en mí también porque me conocen como fuera del aspecto político, sino como comerciante, y claramente han estado, no sé, 200 Zoom en estos 2 años pidiendo las mismas cosas. Hemos compartido varios con don Luis y hemos podido ver, no sé, voy a nombrar algunos: Coren Arce, Enrique Padrón con la FEDECO, que representa 15 cámaras de comercio, Coren con Quilpué, la señora Rosa y Cristian en Limache, la Luigina en Olmué, cosa que me alegró mucho, que están trabajando muy bien con el alcalde de Olmué también. Sí, yo creo que nos falta compromiso a los comerciantes y nos falta el mayor respaldo, porque tal como dice el diputado, yo creo que los políticos toman en cuenta en base también al respaldo, lamentablemente, que tiene el gremio. Y de hecho, durante toda esta crisis he visto gremios que han tenido un rol pero tremendamente protagónico a nivel nacional, y siempre me llamaba la atención que como nunca está ahí el comercio y nadie le pregunta nada, porque son los afectados de todas las medidas. No voy a hablar del gremio de la salud o los profesores, por dar dos, que uno puede estar de acuerdo con lo que dicen o no, pero tienen una importancia tremenda. Pero el comercio, que al final paga la cuenta, ni siquiera salió ni para las cómicas. Entonces
sí, yo creo que nos falta organizarnos y tener mucha más fuerza, porque realmente lo que aporta el comercio no está bien representado al final en la discusión pública, y estoy totalmente de acuerdo con eso, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Bueno, nos están diciendo por interno que ya el tiempo nos pilló. En realidad a mí se me pasó volando. O sea, se me pasó volando, lo pasé muy bien hoy día conversando. Diputado, antes también de despedir el programa, le quiero agradecer su presencia por haber sido parte de un nuevo capítulo de Zona Pyme. No sé si quiere agregar algo o para ir cerrando. No, Pauli, solo felicitarlo. Yo creo que son muy buenos este tipo de programas que generan justamente lo que estamos hablando, que muchos comerciantes puedan ver y escuchar propuestas, conocer lo que están haciendo los dirigentes y ser parte de este proceso en que tenemos que juntos encontrar una salida para lograr superar esta crisis. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y bueno, vamos a estar siempre con Fernando. Hemos tenido un trabajo colaborativo muy intenso en este y en otros temas, así que siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias, diputado, y que no sea ni la primera ni la última vez también de tenerlo acá en Zona Pyme o en cualquier otro programa el día de mañana, quién sabe. Muy bien. Muchas gracias. Fernando, te doy la palabra. No, cortito. Primero, gracias a don Luis, que yo sé que no le gusta que le diga a don Luis, pero es un tema familiar que ya lo tengo pegado, por la propuesta, sobre todo porque yo creo que aporta, le da sustancia a la discusión que se echa de menos a veces, sobre todo en temas que uno ya lo ha vivido tanto tiempo. Entonces, agradezco harto esas opiniones y la última parte me gustó. Yo tengo una misión los comerciantes de apoyarnos mutuamente y transmitir esto, porque yo creo que si nos juntamos podemos lograr muchas más cosas de lo que se han logrado. Así que le agradezco, Luis, su presencia y nos estamos viendo muy luego. Gracias, Paul. Como dice Fernando, la unión hace la fuerza, y es cierto. A toda la gente también que vio este programa este viernes 10 de septiembre, agradecer la interacción, por supuesto, y recordarles que este programa va a quedar replicado en el canal de YouTube de Quinta Conectado, y nos vemos el próximo capítulo, la próxima semana, con un nuevo invitado especial. Muchas gracias por la interacción y que pasen un buen fin de semana. Chao. Este por Pyme Boleta, un servicio de Villagra y Asociados. Bien Taipá, la mejor comida rápida peruana en Villa Alemana, cóctel, happy hours y más. Cervecería Daroch, la cerveza de Villa Alemana. Panadería Paula, cafetería, pastelería y más. Ven a visitarnos en Villa Alemana. Quechua Restaurant, ven a degustar la mejor gastronomía peruana en Villa Alemana. Conducen Pauli Zavala y Fernando Urrutia. Las opiniones vertidas o entregadas en Zona Pyme son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento o opinión de Quinta Conectado.